bienvenidos una vez más a este canal Tesoros Escondidos, excavando en busca de la verdad. El día de hoy vamos a estudiar acerca de una de las heroínas más famosas de la Biblia. Vamos a ver algunos argumentos que hay en contra de este libro y algunas confusiones que hay con el significado de sus nombres. Vamos a estudiar todo esto, acompáñenme. Lo primero que tenemos que hacer para entender la historia de Esther es ubicarnos en el contexto histórico. Años antes, el Señor había dividido el pueblo de Israel en dos reinos, en el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Ambos reinos tuvieron varios reyes. Unos fueron muy buenos, otros muy malos, otros más o menos, pero durante todo este tiempo el Señor mandó profetas para que advirtieran tanto al pueblo de Israel como a sus líderes que si no se regresaban a Dios, que si no dejaban sus ídolos, el Señor iba a mandar naciones que los iban a llevar en cautiverio. Ellos obviamente no obedecen y la palabra de Dios se cumple. Primero el reino del norte es llevado cautivo por el imperio asirio. Más tarde el imperio babilónico derrota a los asirios y empieza a conquistar todo lo que los asirios habían conquistado, incluso Jerusalén, porque Jerusalén no había sido conquistada por los asirios. Tiempo después el imperio persa se levanta junto con los medos y derrotan al imperio babilónico, y ellos ahora son los que se apoderan de toda esta zona. Y el primer rey del imperio persa, que es Ciro el Grande, que es obviamente usado por el Señor, hace un decreto que todos aquellos que habían sido cautivos podían regresar a sus ciudades, las podían reconstruir, incluyendo a los judíos. Pocos de los que habían salido en el exilio regresan a la ciudad de Jerusalén y la empiezan a construir, pero muchos quedan viviendo en las ciudades donde habían llegado como exiliados. Y aquí es donde estamos en esta historia. Encontramos a Esther, que siendo judía vivía en Susa y ahí se había quedado, no había regresado a Jerusalén. Ahora, lo primero que vamos a estudiar es acerca del nombre de Esther. En Esther 2:7 nos dice la Biblia: y había criado a Hadasa, refiriéndose a Mardoqueo, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Tenemos aquí dos nombres para ubicar a Esther. Nos está diciendo que su nombre original, o su nombre judío, por decirlo de cierta manera, era Hadasa, pero ella había adoptado este nombre Esther. La Biblia nos dice por qué. Aquí mismo en el capítulo 2, en el verso 10, dice: Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Ahí mismo en el versículo 20, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. La Biblia no nos especifica por qué Esther escogió este nombre o por qué se le fue dado este nombre, pero sí podemos estudiar lo que significa. La primera cosa y más importante es que el nombre es persa, y como ya lo hemos visto antes cuando estudiamos la palabra jamás, si no han visto ese video, aquí les vamos a dejar el link. Tiene que ver mucho porque tenemos que estudiarlo del lado persa. El nombre Esther quiere decir estrella. Sucede por casualidad que es el nombre también de la diosa de Babilonia y de Asiria, creo también había pasado por varios imperios esa diosa, la diosa Ishtar, y su símbolo es una estrella, entonces por eso se le conocía así. Ahora, para poder estudiar la importancia que hay en los nombres de Esther, que ahorita vamos a estudiar en lo que significa el nombre de Hadasa, tenemos que ver primero cuáles son los argumentos que hay en contra del libro de Esther. El primer argumento es que Esther es el único libro que no aparece en los rollos del Mar Muerto. ¿Qué son los rollos del Mar Muerto? Es el descubrimiento arqueológico más importante de los últimos siglos, diría yo, donde se encontraron en unas cuevas de Qumran, que está cerca del Mar Muerto, por eso se le dio ese nombre, manuscritos que datan del siglo III al siglo I antes de Cristo. Entre estos manuscritos se encontraron partes o libros completos del Antiguo Testamento, varias copias del libro de Isaías, de Génesis, un sinnúmero de escritos, pero no aparece ningún segmento ni el libro de Esther. Estos rollos fueron descubiertos en el año de 1946 a 1956 y se encuentran actualmente algunos en el Museo de Israel y otros en el Museo de Jordán, si no me equivoco. ¿Por qué el libro de Esther no se encuentra en estos manuscritos? Una de las teorías, y que yo en lo personal pienso que es la correcta, es porque el libro de Esther se escribió
escribió en Persia, muy lejos de donde se encontraron estos manuscritos que fueron antes del tiempo de Jesús. Es probable que este escrito se haya conservado, este manuscrito se haya conservado en Persia hasta muchísimo tiempo después. El segundo argumento en contra del libro de Esther es que el libro no menciona el nombre de Dios, lo cual es correcto. Nunca vamos a encontrar el nombre de Dios específicamente mencionado en el libro de Esther. Con estos dos argumentos, mucha gente lo que trata es defender el libro de Esther y toman el nombre de Esther como algo que va a resolver este conflicto. El nombre de Esther sabemos que es persa y que significa estrella, pero da la casualidad que en hebreo la raíz satar, de donde podríamos decir que viene el nombre de Esther, porque son las mismas letras de la raíz, quiere decir esconder. Muchos dicen que se llama Esther porque el nombre de Dios está escondido ahí, otros dicen que porque Esther estaba tratando de esconderse en el imperio persa. Pero yo pienso que esta es una interpretación un poco pobre del texto, porque no hay nada en la Biblia que apoye este punto de vista. Podríamos decir que tiene sentido, pero no hay nada en la Biblia que me diga eso. Yo pienso que es en el otro nombre de Esther donde está la respuesta que estamos buscando aquí, porque no podemos tomar un nombre persa para explicar una razón en la Biblia hebrea, pero si nos basamos y buscamos el significado que hay en el otro nombre de Esther, en el nombre que se le fue dado en el momento que ella nació, yo creo que esto nos va a dar más luz en cuanto por que el libro de Esther sí debe de estar en la Biblia y sí es obra del Señor, porque el libro es hermoso. ¿Por qué sí tiene que estar en la Biblia? Vamos a estudiar su otro nombre y ustedes pueden tomar su propia decisión. El nombre que se le dio primero es Hadassah. Ese nombre sí es hebreo y viene de la raíz Hadass, que quiere decir mirto o arrayán. Este es una planta o un arbusto que es de tamaño medio, muy fragante, que siempre está verde, tiene sus hojas puestas como al lado contrario. Se usa para perfume, incienso, medicina, lo usan también para varios rituales, entre ellos cuando circuncidan a los niños usan este mirto. Sus flores son blancas y son grandes. Se da en el norte de Galilea, que es en el norte de Israel, y el área que le llaman Golan Heights, y es resistente a la sequía. Si vemos la naturaleza de esta planta, de este árbol, podemos ver un poco ahí acerca de la historia de Esther, de lo que Esther hizo. Ella creció en la sequía, creció en el exilio y fue utilizada como una medicina, como un remedio. Su aroma era fragante porque ella agradaba a Dios. Entonces podemos ver aquí un poco de cosas, pero esto nada más es tipología, pero nos queremos basar en el texto. Esta palabra o esta planta Hadass aparece 6 veces en la Biblia y yo creo que si ponemos mucha atención vamos a encontrar aquí la respuesta que andamos buscando. Isaías 55:13, en lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Esa está la palabra Hadass, arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Aquí la tradujeron como arrayán. En la Nueva Versión Internacional la tradujeron como mirto. La vamos a encontrar de las dos formas porque sabemos que habla de algo verde, de algo hermoso, porque la pone en opuesto con la ortiga. La ortiga viene de la raíz saraf, que quiere decir quemar. Obviamente sabemos que la ortiga es algo que se quema fácil o que utilizaban quizá para quemar, y Hadass es exactamente lo contrario. La segunda que quiero mencionarles está en Isaías 41:19. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y borjes juntamente. Lo que el Señor aquí está diciendo es que en el desierto donde no crece nada, yo, Dios, voy a poner estos árboles y cosas verdes y bellas que no deberían de crecer en el desierto, pero yo las voy a poner ahí. La otra vez que vamos a encontrar esta palabra es en Nehemías 8. Nehemías, ¿verdad? Cuando regresan del exilio empiezan a ver qué estaba escrito en la palabra del Señor y sacan los rollos de nuevo y empiezan a ver, y cuando se dan cuenta de las especificaciones que el Señor les había dado para celebrar
celebrar la fiesta de los tabernáculos, que era para que ellos recordaran que habitaron en tiendas cuando Dios los tuvo en el desierto. Había ciertas plantas de las que ellos tenían que tomar ramas para construir lo que se llaman sucás o sucot en plural. Esta sucá tenía que tener ciertas ramas y el arrayán o esta hadás era una de ellas. En el versículo 15 que dice: y quisiesen saber y pasar pregón por las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Hemos visto 3 veces de cómo encontramos esta palabra. Las otras 3 veces se encuentran en el mismo lugar, en la visión que tuvo Zacarías, donde es increíble cómo nos menciona esta palabra y nos está diciendo el autor: pon atención aquí porque la dice 3 veces en el mismo contexto. En Zacarías 1, en el versículo 8 dice: vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos, entre Hadás, que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Y luego ahí más adelante nos vuelve a decir en el versículo 10: y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y en el 11 la vuelve a repetir, y en el 11 nos dice quién era este varón: y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra y he aquí que toda la tierra está reposada y quieta. Zacarías quiere que pongamos atención. Las 3 veces nos menciona que este varón, que este ángel del Señor estaba entre los mirtos. Si nos ponemos a ver estas 6 veces que el Señor nos pone esta palabra dentro de las escrituras, las 3 veces nos está dando la naturaleza de este árbol, de lo bello, de lo hermoso que crece en la sequía, y después nos te está diciendo que el ángel del Señor está entre los mirtos, que el ángel del Señor se encontraba entre estos mirtos. Regresando a la primera vez que lo vimos en Isaías 55:13, en lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Así nos basamos en el significado de su nombre judío, de Hadás, de donde el Señor está ahí, Él habita, y de la hermosura de la naturaleza que podemos ver claramente en la vida de Esther, en todo lo que Esther hizo. Arriesgó su propia vida para salvar a su pueblo, para salvar al pueblo del Señor, y el Señor nos los está diciendo. Yo creo que Hadasa es un argumento más sólido para confirmar que el libro de Esther, el Señor no los puso ahí, y que sí, aunque no se menciona su nombre, el Señor se encuentra entre los mirtos, el Señor se encuentra en Hadás. Yo creo que esta palabra Hadás nos habla a gritos del significado de la vida de Esther, cómo el Señor la utilizó a ella para una vez más salvar a su pueblo. La fiesta que se hace en conmemoración de este hecho histórico de salvación que el Señor hizo una vez más para su pueblo se llama Purim y se festeja este 23 y 24 de marzo. Recordemos que el Señor es fiel a sus promesas, y así como ha sido fiel en proteger a su pueblo, es fiel en protegernos a nosotros. Es todo por este capítulo. Que Dios les bendiga. No olviden suscribirse y nos vemos para la próxima.